El Shabbat llega luz en el corazón, toda la casa canta unil. Brilla la casa, el vino bendito, risas y voces, perfume infinito, niños que juegan, panes dorados, Shabbat llegó, los cielos abiertos. Canta mi alma, ella Shalom, gira la danza, hoy Shalom. Simchat Shabbat lesameach, alegría y kedusha, fuego de hogar, Shalom que desciende, vino y cantar, Shalom, 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 Shalom. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, ven amado a recibir a la novia, recibamos el rostro del Shabbat. Vuelan las risas, se alza el canto, las manos chocan, el vino danzando, panderos suenan, las copas brillan, Shabbat es vida, alma que inspira. Bendito día, sol que reposa, flor de promesa, mesa de rosa, canta mi pueblo, danza la voz. Shabbat es gozo, Shabbat es amor. Simchat Shabbat lesameach, alegría y kedusha, fuego de hogar, Shalom que desciende, vino y cantar, Shalom, Shalom, Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, alegría y Shalom en mi corazón. Shabbat Shalom, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa tarde de Shabbat. Aleluya. En esta hora vamos a orar para dar comienzo, ¿verdad?, en esta parte de esta Parashá Re. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Padre, gracias por este momento, gracias por este día. Padre, gracias porque tú nos permites entrar en un Shabbat más. Padre, te pedimos por los que están enfermos, por los que están pasando por esas necesidades, por el que necesita fortaleza, ese que necesita sanidad. Tú eres el que da la sanidad en esta hora. Te pedimos que seas tú en esta parashá y que podamos entenderla y podemos ponerlas en práctica. Barú ataya abuelo genio melejolan, acherque de Shanum esibotaba esibanu la asobe de Vire Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha apartado con tus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en la palabra de tu Torah.
Aleluya. Barú ataya abuelo genio melejolan, achen natan lanum mesías Yahshua, Fejeribosh shel habri harashat, Barú ataya bueno ten habri harashat. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado a nuestro Mesías Yahshua y las palabras del pacto renovado. Bendito eres Yahweh, dador del pacto renovado. Así mismito dejamos a nuestra Moré, que es la que tiene en esta hora el salmo de esta hermosa parasha. Amén, aleluya. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde a cada uno de ustedes. Le damos las gracias a nuestro Abacadosh, porque hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha entregado, aleluya, un día más. En el día de hoy, el Tejilín de hoy es el Tejilín 27. Aleluya. Yahweh es mi luz y mi salvación. Santo. No sé si tú puedes decirlo. Es mi luz. Yahweh es mi luz y mi salvador. ¿A quién temeré? Yahweh es el defensor de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando los malhechores me asaltaron para devorar mi carne, mis perseguidores y enemigos, ellos desmayaron y cayeron. Si un ejército acampara contra mí, mi corazón no temerá. Si la guerra rompiera contra mí, aún así yo seguiré confiando. Solo una cosa he pedido a Yahweh, solo esto, buscaré de todo corazón, que yo debo morar en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la belleza de Yahweh y visitar en su templo. Porque Él me escondió en su tabernáculo el día de mi aflicción. Él me cobijó en el secreto de su tabernáculo. Él me puso en alto sobre una roca. Entonces mi cabeza levantó por encima de los enemigos y a mi alrededor, y ofreció en su tabernáculo el sacrificio de alegría. Yo cantaré, aún cantaré salmo a Yahweh. Escucha, Yahweh, mi voz, cuál es pronunciado alto. Compadécete de mí y escúchame. Mi corazón dijo a ti. Yo diligentemente busqué tu rostro, oh Yahweh, yo buscaré. No esconda tu rostro de mí, no rechace con ira a tu siervo. Tú eres mi ayuda, no me abandones, no me dejes, oh Elohim, mi Salvador, no me pase por alto. A pesar de que mi padre y mi madre me hayan abandonado, Yahweh me ha tomado para Él. Enséñame tu camino, Yahweh, y guíame por senda allanada a causa de mis enemigos. No me entregue al deseo de los que me afligen, porque se han levantado testigos falsos contra mí, y la injusticia ha mentido en ella misma. Yo creo que he de ver la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en Yahweh, sé fuerte, y que tu corazón tome valor. Sí, pon tu esperanza en Yahweh. Aleluya, que nuestra esperanza esté en Yahweh y solo en Él. Aleluya, porque Él es el único, aleluya, el único en el que podemos confiar. Que el Eterno le bendiga en este hermoso y bendecido día. Shalom. Shalom, shalom, Shabbat shalom, mis hermanos. Vamos a poner una alabanza para así empezar en esta parasha, en este resumen de este Shabbat. Si a lo que llamas ley
siempre fue una carta de amor. El mundo creyó ver solo una exigencia, un mandato severo, una ley sin clemencia. Leyeron las cartas con cierto temor, sin ver que en cada frase latía el amor. ¿Por qué pediría exclusividad si no fuera por pura y total fidelidad? No era una condena impuesta al andar, era la voz del amado pidiendo un hogar. Frente a las aguas, mirando al horizonte, no solo buscaba ciervos arriba en el monte, estaba preparando el suelo y la casa, el lugar perfecto donde su amor abraza. Dejar las estatuas y el culto pagano, no era dureza en su voz al hablar, era el celo del novio al darme la mano, que a ninguna otra parte me quiere llevar. Y hoy se cae el velo que nubló la razón, lo que llamaban norma era una declaración. Cada mandamiento es la forma de cuidar este espacio sagrado donde Él va a habitar. Miro y la propuesta en la mesa, no es una ley fría, es su gran promesa. Él entrega su nombre, su casa y su favor, y nos pide una vida vestida de honor. Es la firma del pacto, la alianza de amor, bendición verdadera al oír al Creador. Responder en obediencia es mi fiel respuesta cuando el Rey de los cielos me hace su propuesta. En la mesa dispuesta se ve su cuidado, perdonar las deudas del que está a mi lado, aliviar al pobre ser de buen corazón, abrirle la mano con dulce compasión. La mesa limpia y el tiempo marcado, las fiestas de encuentro queda fijado. No son ritos vacíos en la soledad, son citas de amor y de santidad. Y hoy se cae el velo que nubló la razón, lo que llamaban norma era una declaración. Cada mandamiento es la forma de cuidar este espacio sagrado donde Él va a habitar. Miro y la propuesta en la mesa, no es una ley fría, es su gran promesa. Él entrega su nombre, su casa y su favor, y nos pide una vida vestida de honor. Es la firma del pacto, la alianza de amor, bendición verdadera al oír al Creador. Responder en obediencia es mi fiel respuesta cuando el Rey de los cielos me hace su propuesta. Oh, oh. Por eso advirtió contra el falso profeta, contra las voces que buscan la grieta. Ir tras otros dioses es la gran traición, es romper la alianza de mi corazón. Si Él puso su presencia en el lugar escogido, ¿a qué otro refugio me habré de entregar? Permanecer leal es mi único sentido, guardar la instrucción y con Él habitar. Mira, la bendición está aquí en tu habitación. No son piedras, es una promesa del corazón. Él ha entregado su fidelidad y mi respuesta es caminar en verdad. El pacto está escrito, acepto tu instrucción, acepto tu amor.
Aleluya. Acepto tu amor. Aleluya. Aleluya, mis hermanos. Empezamos en esta hermosa parashá Re, que es de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al capítulo 16, versículo 17. Y Re significa observa. Es más fuerte que Shema, que habla de oír y obedecer. Re tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior con los ojos del corazón. En esta primera aliyá que vamos a tocar en esta hermosa tarde, aleluya, en esta hermosa tarde, para los que no me conocen, les habla Roy Carlos Reyes del Ministerio Internacional Restaurando la Casa de Israel, junto con mi esposa la Moré Cecilia NG, aleluya, el Roy Efraín Jaime y nuestra Moré Marisa Jaime, aleluya. En la primera aliyá, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, al capítulo 12, versículo 10, habla de la bendición y la maldición, la destrucción de la idolatría, la preparación para el lugar escogido, aleluya. Esta aliyá inaugura Rey, colocando ante Israel una decisión pactal, aleluya. Moisés no presenta la entrada en la tierra como un desenlace automático. Israel cruzará el Jordán y recibirá una heredad, pero la manera de habitarla dependerá de si escucha los mandamientos de Yahweh o se aparta detrás de otros dioses. La bendición y la maldición no son fuerzas impersonales ni fórmulas mágicas. Las representan las consecuencias de dos caminos: escuchar a Yahweh y apartarse de su instrucción. Después de anunciar esta alternativa, Moisés dirige la atención hacia el territorio que Israel está por recibir. Allí deberá destruir los lugares de culto de las naciones y rechazar tanto sus divinidades como su forma de adoración. Israel no podrá elegir autónomamente dónde y cómo rendir culto a Yahweh. Deberá buscar el lugar que él mismo escoja para establecer allí su nombre. El texto presenta bendición y maldición colocadas delante de Israel, bendición vinculadas con escuchar los mandamientos, maldición vinculada con apartarse del camino, el peligro de seguir dioses desconocidos, proclamación futura sobre los montes de Gerizim y Ebal, el cruce del Jordán, obligación de guardar estatutos y decretos en la tierra, destrucción de los lugares de cultos cananeos, demolición de altares y pilares rituales, quema de árboles y postes de acera, eliminación de imágenes idolátricas, prohibición de adorar a Yahweh mediante los mismos sistemas, buscar del lugar que Yahweh escoja, establecimiento del nombre divino en santuario central, presentación de sacrificios y diezmos y ofrendas, comidas, alegría delante de Yahweh. Transición desde una etapa provisional hasta un orden cultural establecido. Reposo y heredad de condiciones para centralización y seguridad concedida por Yahweh frente a los enemigos. La pregunta es: ¿cómo debe Israel transformar una tierra llena de santuarios idolátricos en una heredad gobernada por la Torá? Sustituir dioses cananeos por una adoración de Yahweh, diseñada según preferencias humanas. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al capítulo 12, versículo 10, establece que Israel recibe delante de sí dos caminos definidos por la obediencia o el abandono de la Torá. Al entrar en la tierra, deberá destruir la infraestructura religiosa cananea, rechazar sus métodos de culto y buscar únicamente el lugar que Yahweh escoja para establecer su nombre.
mostrando que la adoración legítima no surge de la iniciativa autónoma del ser humano, sino de la revelación, la elección y el orden determinado por Yahweh. Aleluya. Mira que yo pongo delante de vosotros el verbo re, ¿verdad? Porque es re anoki noten lifnekihem. Mire que yo pongo delante de vosotros. El verbo re, mira, aparece en singular, mientras delante de vosotros está en plural. Moisés se dirige a Israel como una comunidad, pero coloca la decisión delante de cada oyente. El pacto es colectivo. La respuesta también exige responsabilidad personal. Berakat ukelak, bendición y maldición. La bendición representa vida, estabilidad y capacidad de habitar correctamente la tierra bajo el favor de Yahweh. La maldición representa las consecuencias de abandonar el pacto. No son dos poderes independientes. Ambas se encuentran bajo autoridad del mismo legislador. Et habrekrat asher tishme. La bendición cuando escuchéis. La bendición se relaciona directamente con shama, escuchar obedientemente. La frase no describe una recompensa desconectada de la relación. La vida pactal florece cuando Israel recibe y practica la instrucción de Yahweh. Y la maldición, si no escucháis, es la raíz del problema. No es ignorancia involuntaria. Israel ha recibido la palabra. La maldición aparece cuando el pueblo rehúsa escucharla y los apartéis del camino. La desobediencia describe como desviación. La Torá constituye un camino definido. La apostasía comienza cuando Israel abandona esa dirección para construir una ruta alternativa, para caminar detrás de otros dioses. La idolatría no es presentada solamente como una idea falsa, es un camino que rodea la lealtad, la economía, la política, la familia, el culto, la interpretación de la tierra. Seguir otros dioses significa vivir bajo otra autoridad. En el monte de Gerizim y el monte de Ebal, estos montes se convierten en escenario de una proclamación pública del pacto. Gerizim quedará asociado a la bendición y Ebal con la maldición. La geografía de la tierra será incorporada a la memoria de la responsabilidad pactal, porque vosotros cruzáis el Jordán. La decisión no puede aplazarse indefinitivamente. Israel está por atravesar la frontera hacia una nueva etapa de responsabilidad. Para poseer la tierra, la posesión no significa autonomía absoluta. Israel recibe la tierra para habitarla bajo el orden de Yahweh. La herencia lleva consigo obligaciones. Shamor Vasetim, guardarás y pondrás por obra. Guardar implica custodiar cuidadosamente la instrucción, hacer significativa y convertida en práctica. La Torá no se preserva solamente mediante recuerdo o estudio, debe hacerse visible en la vida de la comunidad. La repetición intensiva la orden. Israel no debe dejar intacta la infraestructura religiosa de las naciones para reutilizarla posteriormente. Todos los lugares. La confrontación no se dirige únicamente contra divinidades abstractas. Alcanza espacio físico donde el culto idolátrico había sido territorialmente establecido. Sobre las montañas altas y sobre las colinas, las culturas eran utilizadas como espacios cultuales para visibilidad, por simbolismo, por la asociación con la presencia divina, podríamos decir. Israel no debe asumir que la elevación geográfica convierte automáticamente el lugar legítimo y debajo de todo árbol frondoso. Los árboles frondosos podían relacionarse con fertilidad, vida, cultos, vinculados con la producción agrícola. Aleluya.
Cortaréis las imágenes de sus dioses. Las imágenes deben ser destruidas, no deben convertirse en botín religioso, decoración, curiosidad cultural, instrumento cultural ritualizado. ¿Ah? La expresión que comunica la eliminación, haréis desaparecer su nombre. Esa es la expresión, comunica eliminación de su memoria. ¿Ah? Una reclamación cultural sobre el territorio. No significa borrar todo el conocimiento histórico de aquellas naciones. Significa despojar a sus dioses de reconocimiento, de honor y autoridad religiosa en la tierra. No haréis así, Yahweh, vuestro Elohim. Israel no debe de adorar a Yahweh mediante las formas, espacios y métodos religiosos de Canaán. La identidad correcta de Yahweh adorado no convierte automáticamente en legítimo cualquier método de culto. Yahweh determina tanto quién debe recibir adoración como la manera en que debe ser servido. Si no al lugar, la expresión introduce el contraste. Israel no elegirá entre numerosos santuarios locales según preferencia personal. Deberá dirigirse al lugar seleccionado por Yahweh. Que Yahweh escoja. El sujeto de la elección es Yahweh. La autoridad cultural no pertenece a familias, tribus, dirigentes políticos, sacerdotes, autónomos y referencias locales. Quiero dejarles saber, cuando digo cultural, es la cultural. El santuario central exigirá porque Yahweh lo elija, para poner allí su nombre. El nombre comunica presencia reconocida, autoridad y pertenencia. No significa que Yahweh, desde físicamente contenido dentro de un edificio, el lugar será aquel donde Él decida hacer habitar su nombre. Buscaréis su morada. La raíz darash comunica buscar, consultar y dirigirse intencionalmente. Israel no debe simplemente esperar en encontrar accidentalmente el lugar. Debe buscar el sitio donde Yahweh haga establecer su presencia reconocida. Y allí irás. La elección divina exige respuestas humanas. Yahweh escoge el lugar, Israel debe acudir. Y los alegraréis delante de Yahweh. La centralización del culto no produce únicamente restricción, crea un espacio de comunión, sacrificio, comida, gratitud, reunión familiar, alegría comunitaria. La santidad y la alegría no son enemigas. Cada uno de lo que parece recto ante sus propios ojos. En este contexto, la frase describe principalmente una etapa provisional en la que el servicio todavía no ha alcanzado su organización territorial definitiva. No debe interpretarse autonómicamente como si todo Israel viviera en completa anarquía moral. La idea central es que la situación temporal no puede convertirse en norma permanente. El reposo, la heredad, implica estabilidad frente a los enemigos. La heredad implica posesión territorial ordenada. Cuando ambas realidades se establezcan, el culto también deberá adoptar estructural central. Una constelación en el sistema, podemos ponerlo así. Bet Hanan terminó explicando que Israel fue escogido por el amor de Yahweh y debía separarse de los sistemas idolátricos cananeos. Y recomienza mostrando cómo esa separación se aplicará dentro de la tierra. No basta rechazar intelectualmente a los dioses de Canaán. Israel debe confrontar una geografía ya organizada religiosamente. ¿Qué encontrará? Montañas con altares, colinas con santuarios, árboles vinculados con fertilidad, pilares rituales, imágenes, nombres divinos asociados con territorio, tradiciones religiosas locales. La tierra no se encuentra culturalmente vacía. Por eso Israel debe decidir si permitirá que la religión cananea continúe definiendo el espacio o si someterá la heredad
a la revelación de Yahweh. La Aliyá une dos temas: la elección entre bendición y maldición, y la elección divina del lugar de culto, que Israel debe escoger obedecer, pero no puede escoger autónomamente cómo organizar la adoración. Como la bendición y maldición, como dos caminos. Moisés no presenta la bendición como un objeto independiente que pueda obtenerse mediante rituales. La bendición está vinculada con escuchar y la maldición está vinculada con no escuchar, apartarse del camino y seguir otros dioses. Y esto significa que el problema central no es falta de actividad religiosa. Israel podría ser intensamente religioso y aún así caminar hacia la maldición si su culto se dirige a otros dioses o si intenta servir a Yahweh mediante sistemas que Él no ordenó. La bendición no consiste simplemente en poseer territorio, cosecha, seguridad y descendencia. Consiste en disfrutar esos dones dentro de una relación ordenada con Yahweh. Sin obediencia, los mismos dones pueden convertirse en instrumentos de autosuficiencia e idolatría. Gerizmi y Ebal como geografía del pacto. Moisés ordena colocar la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. La ceremonia será desarrollada posteriormente en Deuteronomio 27 y ejecutada en la narrativa de Josué. La ubicación convierte la entrada en la tierra de una declaración pública. Israel no recibe un territorio neutral. Entra en una tierra donde la obediencia tendrá consecuencias. Los montes funcionan como testigos geográficos de dos posibilidades. Gerizim y Ebal anuncian que la heredad puede convertirse en ¿qué? En espacio de vida bajo el pacto, escenario de juicio por abandono de la Torá. La geografía no garantiza la bendición. La obediencia determina cómo será habitada. Aclaración sobre el lugar escogido. Deuteronomio 12 no identifica por nombre el lugar que Yahweh escogerá. Por tanto, no debe insertarse automáticamente Jerusalén dentro del versículo como el texto menciona explícitamente. En el desarrollo posterior de la historia de Israel y la centralización del culto atraviesa varias etapas relacionadas con el santuario de Yahweh. El énfasis inmediato de Moisés no está en revelar anticipadamente el nombre de una ciudad, está en establecer el principio. Israel no elegirá el santuario según su iniciativa humana. Yahweh determinará el lugar donde hará habitar su nombre. En el contexto inicial de la entrada en la tierra, esta expectativa debe comprenderse con relación con el santuario central de Israel y con el Mishkan, no con una proyección automática de la arquitectura monumental del templo de Salomón. El lugar será reconocido por la elección divina, no por grandeza humana. Entonces está el nombre y la presencia. La expresión poner allí su nombre no enseña que Yahweh quede contenido dentro de un espacio. Deuteronomio ya declaró: Yahweh es el Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Su presencia no está limitada geográficamente. Sin embargo, Yahweh puede escoger un lugar particular para recibir las ofrendas comunitarias, hacer recordar su nombre, ordenar el culto, reunir las tribus, establecer un punto de referencia pastal. El santuario central no contiene a Yahweh, manifiesta su autoridad dentro de la vida nacional de Israel. Hay destrucción y construcción. La Aliyá presenta dos movimientos. Primero, destruir. Israel debe eliminar altares, pilares, aceras, imágenes y nombres culturales, tales como lo estaba hablando al principio. Segundo, buscar. Israel debe dirigirse al lugar escogido por Yahweh. La fidelidad no puede limitarse a destruir lo falso. Debe construir obedientemente lo verdadero. Una comunidad puede abandonar una práctica idolátrica
y sin embargo llenar el vacío con una religión diseñada por sí misma. Deuteronomio no permite esa autonomía. Después de eliminar el sistema cananeo, Israel debe someterse al sistema revelado por Yahweh. Mira, si vamos a la ruptura de la Torá rompe varias ideas religiosas. La primera, ¿la bendición es automática porque Israel fue escogido? No. Moisés coloca bendición y maldición delante del pueblo. La elección no elimina las consecuencias de la desobediencia. 2. Basta cambiar el nombre de Dios y conservar el método del culto falso. Israel no puede reutilizar los lugares y sistemas cananeos para adorar a Yahweh. 3. Todo lugar natural elevado, hermoso, apropiado para el culto. No, las montañas y colinas y árboles frondosos podían ser impresionantes, pero su atractivo no les concedía legitimidad. 4. Cada persona o tribu puede escoger dónde y cómo adorar. Tampoco. Yahweh mismo escogerá el lugar. 5. Hacer los restos ante los propios ojos de ojos siempre representa libertad espiritual. En el culto la autonomía puede convertirse en rebelión. La adoración no se define por sinceridad individual, solamente debe corresponder a la revelación. C. El reposo significa que ya no se requiere orden ni responsabilidad. No. Cuando Israel alcance el reposo y heredad, aumentará la obligación de establecer correctamente el servicio. Israel recibe delante de sí bendición y maldición, pero también dos modelos de culto, uno formado por lugares, imágenes y métodos de las naciones, y otro establecido por la elección de Yahweh. La tierra solo podrá convertirse en heredad pactal cuando el pueblo destruya la infraestructura idolátrica y busque el santuario escogido y someta su adoración a la palabra divina. Aleluya, aleluya, mis hermanos. Aleluya. Qué bonito es el Señor. Esta primera aliyá cumple 3 funciones dentro de Re. Número 1, presenta el principio de elección. Israel debe ver que existen 2 caminos, bendición y maldición. 2, purifica el espacio. La tierra debe ser liberada de la infraestructura idolátrica que pretende definirla. 3, prepara la centralización. Después de destruir los lugares escogidos por las naciones, Israel deberá buscar el lugar escogido por Yahweh. La progresión es deliberada. Ver, escoger, obedecer, destruir lo falso, buscar lo escogido y acudir a alegarse delante de Yahweh. Hay una conexión con Yahshua en Mateo 4. Yahshua responde a la tentación declarado: a Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás. No acepta obtener poder mediante una forma de adoración contraria a la voluntad del Padre. Y esto continúa la lógica de Deuteronomio. No basta buscar un resultado correcto mediante un método idolátrico. Juan capítulo 2. Yahshua manifiesta celo por la casa de su Padre y confronta la corrupción dentro del espacio central de la adoración. Y esto muestra que la exigencia del lugar escogido no garantiza automáticamente fidelidad. El santuario puede ser legítimo y aún así necesita purificación cuando sus prácticas contradicen, aleluya, su propósito. Juan capítulo 4. En la conversación con la mujer samaritana, Yahshua entra en la disputa sobre el lugar legítimo de adoración. No convierte la sinceridad individual en criterio suficiente. Afirma que la adoración verdadera debe corresponder al Padre, a Rúa y a la verdad. También declara que la salvación procede de los judíos, reconociendo la historia revelada del culto de Israel. Su enseñanza no valida cualquier lugar o método escogido automáticamente. Confronta tanto la rivalidad geográfica como la adoración desconectada a la verdad. Lucas 2, Yahshua y su familia
participan en la peregrinación del Pesaj conforme a la práctica de Israel. El relato muestra que durante el periodo del segundo templo, el lugar central de adoración continúa organizando la vida festividad del pueblo. Mateo 21. Yahshua cita a los profetas para declarar la casa de Yahweh debía ser casa de oración. La centralización cultural nunca tuvo como propósito concentrar privilegios religiosos. Debía formar un espacio donde el nombre de Yahweh fuera honrado y su justicia se hiciera visible. Hay principios teológicos. Yahweh coloca bendición y maldición delante de Israel. 2. La bendición se relaciona con escuchar obedientemente. 3. La maldición aparece cuando Israel se aparta del camino y sigue otros dioses. 4. La elección de Israel no elimina las consecuencias de la desobediencia. La tierra debe ser sometida al gobierno de la Torá. Los lugares y objetos idolátricos forman parte del sistema religioso completo. Israel no debe conservar la infraestructura cananea para ritualizar el culto de Yahweh. El Elohim correcto no puede ser adorado automáticamente mediante cualquier método. Yahweh mismo escoge el lugar donde habrá habitar su nombre. Y el lugar escogido no es identificado por nombre esta sección. La presencia de Yahweh no queda físicamente contenida por el santuario. La centralización protege al servicio de fragmentación, autonomía y sincretismo. La adoración incluye sacrificio, gratitud, comida y alegría comunitaria. Las condiciones provisionales del desierto no deben de convertirse en normas permanentes. El reposo y la seguridad aumentan y en la responsabilidad de establecer el culto correctamente. Aplicación. Es posible rechazar una doctrina falsa que se convierte en un método. Una comunidad puede cambiar el vocabulario y mantener manipulación, superstición, culto a la personalidad, promesas de fertilidad o prosperidad, medios religiosos, control mediante objetos, búsqueda de poder espiritual. En Deuteronomio 12 enseña que no basta sustituir el nombre de Baal por el nombre de Yahweh. Y también debe de examinarse las dos formas. La pregunta no es solamente a quién estamos adorando, también a quién determinó la manera en que lo adoramos. Vuelvo y te lo digo, la pregunta no es solamente a quién estamos adorando, también quién determinó a la manera en que le adoramos. El contexto confronta además tendencia humana, elegir el lugar y métodos más convenientes. Las alturas eran visibles, los árboles eran atractivos, los santuarios locales eran accesibles, pero la comodidad no determina la legitimidad. Israel debía buscar el lugar escogido por Yahweh, aunque eso exigiera viajar, llevar ofrendas, reunirse con otras tribus, abandonar preferencias locales y reconocer con autoridad común. La obediencia frecuentemente interrumpe la comodidad. También exige una advertencia para las etapas provisionales. Una práctica puede ser comprensible durante transición, inestabilidad, desplazamiento, emergencia, pero la provisional no debe convertirse automáticamente en modelo permanente. Moisés prepara a Israel para reconocer cuánto ha llegado el momento de establecer un orden más completo. Finalmente, esta ley enseña que destruir no es suficiente. Es posible abandonar un ídolo sin buscar la presencia de Yahweh. Es posible denunciar lo falso sin aprender o practicar lo verdadero. Israel debía hacer ambas cosas: eliminar los lugares idolátricos y buscar el lugar escogido. La fidelidad requiere separación y orientación. Hay mira, Moisés coloca delante de Israel bendición y maldición vinculadas respectivamente con escuchar a Yahweh o apartarse de otros dioses y entrar en la tierra. El pueblo deberá destruir, como dije, la infraestructura cultural cananea, rechazar sus formas de adoración. Conclusión en esta liyá: no trata solamente de escoger entre resultados agradables o desagradables. Trata de escoger entre las dos autoridades. Israel puede escuchar a Yahweh o puede apartarse detrás de otros dioses. Puede recibir la tierra como heredad pastal
o puede habitarla bajo sistemas religiosos de Canaán. Los altares deberán ser derribados, los pilares deberán ser quebrantados, las aceras deben ser quemadas, las imágenes deberán ser eliminadas, los nombres idolátricos deben perder su reclamación cultural sobre el territorio, pero Israel no podrá llenar vacíos con una religión diseñada según sus propios ojos. Deberá buscar el lugar que Yahweh escoja, y allí llevará sacrificio, diezmo, ofrenda, voto, primogénito. Allí comerá, allí se alegrará. Allí reconocerá que la bendición de sus manos procede de Yahweh. La falla aquí sería creer que puede recibir la bendición sin escuchar, destruir ídolos sin abandonar sus métodos y adorar a Yahweh sin someterse a la forma que Él establece. La Torá exige otra lógica: ver los dos caminos, escuchar la instrucción, destruir la idolatría, rechazar el sincretismo y buscar el lugar escogido, y convertir la bendición recibida en gratitud delante de Yahweh. Rechazar esta lógica es negar el principio mediante el cual la tierra se transforma en heredad, no solamente por conquista territorial, sino porque el culto, su memoria y su alegría quedan sometidos a la elección de Yahweh, que pone delante de Israel la vida y la responsabilidad. ¡Aleluya! Segunda aliyá. Aleluya, mis hermanos. En esta segunda aliyá, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 11 al 28, está la centralización del culto, la alegría comunitaria y la prohibición de consumir sangre. Esta aliyá continúa el desarrollo iniciado en la primera lectura de Rí, en la primera aliyá. Moisés ya ordenó destruir los lugares de culto de las naciones y buscar el lugar donde Yahweh escogiera para hacer habitar allí su nombre. Ahora explica cómo deberá funcionar la vida cultural de Israel cuando ese lugar sea establecido. La adoración no será definida por preferencias locales, impulsos individuales, ni repetición de modelos cananeos. Israel deberá llevar el lugar escogido: ofrendas ascendentes, sacrificios, diezmos, contribuciones, votos, ofrendas voluntarias, primogénitos del ganado. Pero la centralización del culto no elimina la alegría. Al contrario, el pueblo deberá alegrarse delante de Yahweh con su familia, sus siervos, sus siervas y los levitas. Al mismo tiempo, Moisés distingue que este sacrificio y consumo ordinario de carne. Cuando Israel se expanda territorialmente y el lugar escogido quede lejos, podrá sacrificar animales para comida común dentro de sus ciudades, pero esa libertad no permite consumir sangre. La sangre pertenece a la vida y la vida no debe ser tratada como alimento ordinario. El texto presenta el establecimiento del lugar escogido por Yahweh, obligación de llevar allí las ofrendas sagradas, la alegría delante de Yahweh, inclusión de hijos e hijas, siervos y siervas y levitas, advertencia de no abandonar al levita, prohibición de ofrecer sacrificios en cualquier lugar, distinción entre sacrificio cultural y carne ordinaria, permiso para comer carne dentro de las ciudades, comparación con la jacela y el ciervo, posibilidades de impuros y puros coman carne común, prohibición absoluta de consumir sangre, sangre derramada sobre la tierra como agua, obligación de llevar las cosas santas al lugar escogido, ofrendas ascendentes sobre el altar, sangre en el sacrificio derramada sobre el altar, carne sacrificial sobre comida conforme al mandato, y llamado a escuchar cuidadosamente, hacer lo bueno y recto delante de Yahweh, bendición generacional vinculada con obediencia. La pregunta es: ¿cómo debe Israel distinguir entre adoración centralizada, comida ordinaria, respeto por la vida, de modo como abundancia de la tierra no produzca culto autónomo ni trate sangre como algo común? En Deuteronomio 12, versículo 11 al 28 establece que una vez Yahweh escoja el lugar donde hará habitar su nombre, Israel debe centralizar allí su culto sacrificial, celebrar delante de él con alegría comunitaria, incluir al levita. Sin embargo, podrá comer carne ordinaria en sus ciudades cuando la distancia lo requiera, siempre que no se consuma sangre, porque la sangre representa la vida y debe ser derramada delante de Yahweh conforme al orden revelado. Aleluya.
Aleluya, mis hermanos. La primera ley presentó dos caminos, la bendición y la maldición, y ordenó destruir los lugares idolátricos de las naciones. Ahora Moisés desarrolla el orden positivo que debe reemplazar aquella infraestructura. La destrucción de los santuarios cananeos no deja a Israel sin adoración. Lo conduce hacia el lugar escogido por Yahweh. La centralización del servicio tiene varias funciones. Protege contra el sincretismo, evita la multiplicación de altares autónomos y reúne las tribus delante de una autoridad común. Regula el sacrificio, protege la sangre como elemento sagrado, incluye, ¿verdad?, el levita, y convierte la bendición económica en gratitud. La tierra no será gobernada por numerosos centros religiosos locales. Se ordena alrededor del lugar donde Yahweh haga habitar su nombre. ¿Ah? Es fácil interpretar la centralización solamente como restricción, pero el texto la une repetidamente con alegría. Israel deberá venir a un lugar escogido y alegrarse allí. La obediencia no produce una religión seca, triste y meramente administrativa. Produce una alegría ordenada. La diferencia es importante. La alegría cananea podía estar vinculada a cultos de fertilidad, manipulación de poderes y celebración de ciclos naturales. La alegría de Israel debe ocurrir delante de Yahweh, con la familia, con los siervos, con los levitas, mediante ofrendas escogidas en el lugar escogido, bajo el mandamiento. No se trata de eliminar la alegría, se trata de purificarla y dirigirla hacia Yahweh, que bendice. ¿Ah? El levita como prueba de alegría. Moisés insiste en no abandonar al levita, y esto revela que la celebración puede volverse egoísta. Una familia puede alegrarse con sus cosechas, olvidar quienes nos poseen en heredad agrícola propia. El levita depende de la fidelidad del pueblo, porque su función está relacionada con el servicio de Yahweh. Por eso excluirlo de la alegría es más falta de cortesía, es una ruptura del orden pactal. La verdadera alegría delante de Yahweh no se mide solo por emociones de quien tiene abundancia, se mide también por la inclusión de quien depende de la obediencia comunitaria. Sacrificio y carne ordinaria. Unos puntos principales de esta lilla es distinguir entre dos realidades. El sacrificio cultural debe llevarse al lugar escogido y allí presenta sobre el altar. La sangre se maneja conforme al orden de Yahweh. La carne se come según el tipo de sacrificio y su santidad. Aleluya. La sangre y la vida. La prohibición de la sangre conecta esta lilla con un principio bíblico más amplio. La sangre representa la vida, por eso no debe ser consumida. No se puede comer. La vida pertenece a Yahweh. Israel puede comer carne, pero no puede apropiarse de la vida como si fuese un producto común. El acto de derramar sangre sobre la tierra enseña que incluso la comida ordinaria debe reconocer su límite sagrado. La mesa doméstica no se convierte en altar, pero tampoco se convierte en un espacio autónomo donde todo es permitido. La Torá regula la comida, porque la comida enseña cómo se entiende la vida. Lo santo no se trata como común. Moisés permite comer carne ordinaria en las ciudades, pero inmediatamente insiste: tus cosas santas las tomarás e irás a un lugar que Yahweh escoja. Y esto impide el permiso que sea mal interpretado. La libertad concedida de comer carne no autoriza a privalizar el culto. Israel debe distinguir en lo común permitido, lo santo obligatorio y lo sacrificial, lo doméstico ordinario. La madurez pactal requiere discernir niveles de santidad. No todo es altar, pero tampoco todo es común. Aleluya. Aleluya, mis hermanos. En esta hora vamos a poner una pausa, vamos a poner una alabanza y vamos a seguir. Aleluya.
Vamos a seguir. Aleluya.